La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, está con nosotros y no puedo dejar de preguntarle por algo. Que estuve pensando y creo que usted debe tener algún diagnóstico. ¿Ha visto los resultados de las encuestas? En especial la última está Atlas Intel y todo lo que indica, y toda la virulencia de la campaña, en especial por el ítem Matei, que creo que es interesante, que tiene un tono, por un lado, y por el otro, el alzamiento de Franco Parisi como alternativa. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, un poco resfriada, así que pensé que cuando decía diagnóstico se refería a mí. No. Pero yo quería partir dando las condolencias a la familia de Paulo Marín y a toda la comunidad de trabajadores del Teniente. En este momento el ministro Elizalde también se está refiriendo. Y bueno, reforzar el punto, ya lo decía, creo que Josefa, que se están realizando todos los esfuerzos para la búsqueda de los otros 5 trabajadores que están en este momento desaparecidos por el evento sísmico que hubo y después un desprendimiento ahí arriba, en Rancagua. Sobre lo segundo, yo quiero pensarlo como clima de época. Bueno, pero yo podría decir eso y me dirías que estoy tirándola al córner. Pero por eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Sí, pucha. Ya, no, sí podemos estar de acuerdo. Pero, o sea, yo creo que esto no es un panorama nuevo para nadie que esté en política en los últimos años. Es decir, podríamos hacer un histórico de las cuentas que Chile Vamos identifica como las que esparcen dudas respecto a la salud de la candidata, y podríamos ver que quizás, una hipótesis, fueron las mismas que desplazaron dudas respecto al candidato, en ese entonces candidato Gabriel Boric. Buen punto. En particular, yo soy bien regalona de esas cuentas, así que un saludo para los chiquillos. Entonces, creo que evidentemente una discusión que de hecho se intentó plantear desde el gobierno de una forma alejada de la coyuntura electoral a través de un abordaje académico, que fue la Comisión para la Desinformación, y se nos acusó de estar intentando censurar. Me acuerdo. El debate, en particular a la ministra Vallejo y a la ministra de Ciencias, Aysén Echeverry, porque además esto está radicado en ciencia. Yo me alegro de que se abran al debate respecto al peligro que significa la desinformación en una sociedad democrática, aunque sea ahora que les tocó. Y ahí el otro ítem es el impacto en relación al candidato. Tenemos una espalda acá al aire. Tranquilo, Rein. Descubrieron que soy más chiquititas. Al impacto de la figura, porque usted cabeza una cartera que tiene un hito, que son, usted sabe que en periodismo somos empaquetadores de información, 17 teletones, que tiene que ver con el tema de la ley Papito Corazón y 52. Todo eso. Ya vamos a 52. Sí. Último cómputo. Último cómputo, va aumentando el número. Y cuando vamos viendo eso, aparece un candidato que representa una identidad vinculante, que es Franco Parisi. ¿Usted a qué lo atribuiría? Bueno, en particular yo creo que lo que ha demostrado la época a propósito del clima epocal es que las personas no tienen una identidad política definida y por lo tanto pueden estar en desacuerdo con el fenómeno de los papitos corazón, reprobarlo moralmente y estar de acuerdo con un candidato que representa también otras cosas. Ahora, ¿usted no cree que es un voto venganza de los papitos corazón? Creo que también hay mujeres. Ahora, bueno, según nuestras cifras, los papitos corazón, solo los inscritos en el registro de deudores de pensiones de alimentos a la fecha son 270.000. Han salido otros 160.000 del registro de deudores también. Y se sale de la misma forma en que lo hizo el candidato, pagando o llegando a un acuerdo de pago. El acuerdo de pago no es cualquiera, serio y suficiente. En este caso incluyó, según se ha conocido, otras medidas, como por ejemplo renunciar a la patria potestad, que de hecho hay un proyecto de ley en debate al respecto, que es el de abandono parental, porque hay muchos casos de personas que tienen la autorización para ir a la gira de estudios, se transforma en una nueva negociación de rebaja de la deuda, claro. Por ejemplo. En ese sentido no alcanzan los papitos corazones para ganar una elección, así que no.
No darlo el nombre. No diría que tiene que ver en particular con una venganza hacia el gobierno, porque de hecho la ley Papito Corazón está bien evaluada, lo cual es bien paradójico, porque todos conocemos a alguien a quien le deben pensión de alimentos, pero estadísticamente eso significa que también conocemos a alguien que debe pensión de alimentos, si Claro. no da el número. Matemáticamente. Mire, y estas entrevistas que hemos tenido en el ciclo de conversaciones han tratado como de escuchar lo que hacen las instituciones y las personas. Y más allá de todo lo que tiene que ver con la ley Papito Corazón, que fue como por el impacto, por las dinámicas sociales muy grande, también es bueno hablar del tema, sí, también del sistema de cuidado, que creo que es una agenda que usted ha empujado, pero también de las otras cosas que hace el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que en algún momento se pueden haber visto invisibilizadas por estos dos grandes ítems. O sea, nosotras hemos seguido haciendo nuestro trabajo. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género es como heredero del Servicio Nacional de la Mujer, que se crea el 90. Dato histórico poco conocido, en verdad se crea vía decreto del presidente Salvador Allende en 1973. Lo que pasa es que nunca alcanza a ver la luz. Claro. Porque luego viene el golpe y la dictadura. Pero ha tenido una evolución que es muy importante. Y en esa historia larga, en la cual nosotras somos solamente 3 años a la fecha, lo que hemos hecho es principalmente, gestionar la crisis del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, porque cuando se nos entregó el gobierno, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género había perdido 1/3 de las trabajadoras que trabajaban en la unidad de violencia. Eso fue un recorte presupuestario previo a la pandemia. Todo el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género estaba objetado técnicamente, todos sus programas. Lo que eso quiere decir que no podíamos crecer en cosas que la gente quiere mucho, como el programa 4 a 7, Mamá Trabaja Tranquila, literalmente es un programa que apoya entre 4 y 7, no tiene ciencia el número, ese es el nombre. Teníamos solamente 3 regiones con centros de atención especializadas para la violencia de género. Hoy tenemos 26 centros y están distribuidos en las 16 regiones del país, y en las que tienen más dispersión geográfica están en todas las provincias. Eso implica también que hemos ampliado el 4 a 7 primero lo hicimos en zona estival, o sea, en zona agrícola durante el verano, para apoyar a las mujeres del mundo agrícola y turístico. Y ahora el 4 a 7 está todo el año, porque las mamás no dejan de tener necesidades de cuidado complementario. Esto cubre entre niños de 6 a 12 años durante el verano, que es algo que no se cuestiona mucho. Y en particular tenemos otra agenda, que es la de transversalización del enfoque de género. Ahí se hizo mucha desinformación, de hecho, de que nosotras habíamos inventado las asesoras de género. La verdad es que vienen de la ley orgánica del Ministerio del 2017. Esto es parte de la campaña también, dicen. Sí. Es como, no, está lleno de asesoras de género, de temas. La verdad es que la mayoría de las asesoras de género, esa es una función que tienen como punto focal, no están encargadas solo de eso. ¿La ministra? Perdón, seamos específicos, que usted estaba como contando sobre esas asesoras. ¿Qué hacen? Lo que tienen que hacer es identificar brechas en los servicios y los programas de cada servicio del Estado y proponer soluciones. Eso significa, por ejemplo, que cuando entramos al gobierno, la Comisión Nacional de Riego, que entrega los bonos de riego para la pequeña agricultura familiar campesina, que hace un sello a este gobierno, porque antes se iba mucho para los grandes regantes, identificamos que solamente un 20% de los bonos de riego iba para mujeres. Entonces la pregunta que tiene que hacer una asesora de género es: ¿por qué si en el campo, igual que en la ciudad, somos un 51%? Y lo que se identifica es que el requisito que ponía el Estado para postular a un beneficio del Estado era un requisito que no iban a cumplir la mayoría de las mujeres en el campo, que es ser propietarias. ¿Por qué? Porque si somos bajamente propietarias en la ciudad, menos en el campo, abrimos un concurso de riego para mujeres y en 2 años llegamos al 51% de bonos de riego. Es un caso claro. Eso hace una asesora de género. Formula políticas para el cierre de brechas. Oiga, ministra, ¿cómo está? Primero le quiero decir que nosotros habíamos dicho que íbamos a venir de amarillo y usted cumplió porque tiene algo amarillo ahí. Mira, está con la taza. Esa taza es de ustedes. Bueno, pero no importa. Pero no importa, yo digo, se sumó a la tendencia de amarillo la ministra. Así que... Hace mucho tiempo. Sí. Muy bien, muy bien. Menos el más amarillo. Menos el más amarillo. Se sumaron todos, menos el menos amarillo.
Bueno, le tengo que preguntar también por la nota del The Clinic y la demanda por maltrato a asesora de género de la Subsecretaría del Interior. ¿Qué sabe al respecto? Técnicamente lo mismo que usted, porque una demanda por tutela laboral es una causa particular y en el caso de que existen sumarios, los sumarios por estatuto administrativo están donde se plantean, que es en este caso donde el trabajador ha denunciado, que es la Subsecretaría del Interior y la tutela laboral. Nosotros no tenemos representación jurídica en esos casos, ni legalmente debiera yo conocer más detalles. En ese sentido, el Ministerio de la Mujer siempre ha sido un tema que llama la atención, se debate, porque esto es muy estúpido, todos lo sabemos. Dicen, no, estoy poniéndome en el caso de esta nueva cultura, como no existe un Ministerio del Hombre. Es que son todo el resto. Exactamente. Entonces, pero en ese sentido, ¿cómo hoy medimos el cambio que ha habido en estos años de administración en relación a procesos anteriores en este ministerio? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cuál ha sido su grande hito? Y el tema del cuidado que me parece relevante. Primero, el ministerio no ha crecido en sí mismo. Lo que hemos hecho es un trabajo más intenso de transversalización. Entonces eso se puede ver de hecho en cada ministerio. Se puede ver con el ejemplo de riego en agricultura, se puede ver con el número histórico de mujeres conductoras en el transporte público, no solamente aquí en Santiago, que estamos en la cifra más alta de Latinoamérica, sino que también en regiones donde todos los nuevos concursos, licitaciones de recorridos tienen que incluir un número de mujeres conductoras. Eso es una forma de nosotras también asegurar empleo femenino formal con derechos laborales para las mujeres que entren en esos programas. Se puede ver, por ejemplo, en lugares que uno no pensaría, como la Subsecretaría de Pesca, en donde se ha llevado a cabo el registro de las actividades conexas, que son esas mujeres que nadie ve, que están afuera de la caleta ofreciendo productos derivados de la pesca, las desconchadoras, las mariscadoras, etcétera, y que como siempre están fuera de la caleta y no tienen bote y por lo tanto no son parte de la administración de la caleta, nunca habían tenido posibilidad de formalizar su negocio. Cada uno de los ministerios tiene indicadores y yo creo que una de las novedades que tenemos es que sistematizamos todo eso y va a poder ser auditable año a año en un sistema de indicadores, lo cual es bastante latero de decir, pero es importante en cuanto al seguimiento. Ministra, y por la nueva ley de cuotas de género en los directorios de empresas públicas y privadas, ¿cómo se va a implementar la equidad en el acceso? Porque hay convocatorias para postular a los directorios, pero no en todos los casos son procesos abiertos y bajo la lógica de cumple o justifica, se podría justificar que las mujeres no tenemos interés, pero en realidad hay un tema enorme con la publicación y la publicidad de las convocatorias para ser parte de los directorios como parte de un proceso transparente, ¿no? Bueno, efectivamente ese proyecto es un proyecto que lideró el Ministerio de Economía, en donde nosotras por supuesto apoyamos. Yo estaba bien escéptica de que fuera posible el primer año de gobierno y de hecho fueron las mujeres que trabajan en directorios, que no son tantas en el país, las que dijeron como no, vamos, démosle, como es ahora. Y en ese sentido la subsecretaria Javiera Petersen hizo un gran trabajo llegando a acuerdos junto al ministro Nicolás Grau. Lo que quiero decir es que los directorios tienen requisitos establecidos por ley, los directorios de las sociedades y de las empresas. Y por lo tanto, esto lo que establece es que dentro de esos requisitos va a haber que cumplir cierto número durante un periodo de transición y explicar el por qué. Y luego de que pase ese periodo de transitoriedad, que es el periodo de explicación, luego viene el periodo que es más de compliance, que quiere decir que si no se cumple con esa cifra, no se va a poder inscribir, digamos, ese directorio. Y ahora que estamos viendo como el ambiente político, ministra, se ve un ambiente sumamente polarizado. ¿Cree que se ha perdido el foco en políticas de género en esta ocasión? Nosotras no, al menos. De hecho, teniendo minoría en el Congreso, hemos logrado aprobar por una mayoría, bueno, si no, no se podría haber aprobado. Es una obviedad, pero sí, teniendo minoría hemos podido aprobar muchas leyes. Hemos podido aprobar la ley Papito Corazón, que ya se decía, la ley integral contra la violencia de género, que venía pendiente desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, llevaba 7 años de tramitación, la ley de reparación integral a víctimas de femicidio y sus familias, que está entregando por primera vez pensiones de apoyo para los niños y niñas que quedan huérfanos
por el motivo de femicidio de su madre y en muchos casos con el padre preso también, y por lo tanto a cargo de sus abuelas. Hemos podido también aprobar la Ley Antonia, que establece nuevas garantías procesales para las víctimas de delitos sexuales y que duplicó el tiempo que tienen las víctimas de delitos sexuales mayores de edad para poder denunciar. Antes eran 5 años, hoy son 10 desde perpetrado el delito. Y ahora estamos trabajando, por supuesto, en la ley de Salacuna y en la ley de aborto en plazos. Oiga, ministra, la quiero llevar como a una retrospectiva de su trabajo. ¿Cómo lo evalúa este último tiempo, considerando que ya quedan pocos meses de gobierno? Y también quiero llevarla también a las críticas que usted ha recibido, que uno ve que los medios de comunicación han sido bastante duros, que incluso la plantean muchas veces como esta idea como de policía, como política, he visto por ahí en algunos medios. ¿Qué le parece a usted esas críticas? Francamente, ¿no? O sea, como en particular respecto a eso, no creo que no tengo por qué responder a la expectativa que tenga algún editor de un medio respecto a lo que significa instalar políticas de género. Demuestra mucha ignorancia del Estado, eso, porque la verdad es que desde el año 1997 que existen planes de igualdad de género con Meta, las asesoras de género surgieron con fuerza durante el gobierno de Lagos y luego quedan asentadas por ley en la ley del ministerio, que crea el Ministerio de la Mujer. Y yo creo que eso tiene que ver más que nada con la exposición del ministerio por la participación en el comité político. El Ministerio de la Mujer, la verdad, no molestaba mucho si estaba dedicado solo a temas de mujer, pero el comité político no es un espacio de planificación de políticas públicas, donde se hace la discusión política cotidiana de una coalición y de un gobierno. Y creo que por ahí va mucho de las críticas. Respecto a la autoevaluación, yo tengo mucho pudor de hacer esas cosas en público. Así que y de pero de los planes que ha llevado a cabo, ¿cuál usted considera que ha sido uno de los más relevantes? Ha tenido harto. Sí. Así. Yo estoy, en cierto sentido, contenta porque hemos ido cumpliendo las etapas del programa. Nuestras principales medidas programáticas, yo fui también encargada de género de la campaña, así que me sé bien esa parte del programa, tiene que ver con la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, con el trabajo respecto a la objeción de conciencia, que acabamos de lograr un cambio sustantivo en la objeción de conciencia para las 3 causales, que tiene que ver con que básicamente no se puede garantizar la objeción de conciencia a costa de los derechos de las mujeres y niñas, y eso quiere decir que los servicios de salud van a tener que tener resolutividad. Eso quiere decir van a tener que tener profesionales que puedan cumplir con esa función para que sobre todo las niñas que están en causal de violación no tengan que trasladarse incluso a 3 regiones. Es otro punto relevante. Una medida que en particular llevaba mucho tiempo esperándose en quienes trabajan en el ámbito, y en eso me incluyo, era la inclusión de las agresiones sexuales agudas como garantía explícita de salud. Eso quiere decir que hoy, ante una agresión sexual aguda, yo tengo derecho en el sistema de salud, independiente si denuncio o no, como mayor de edad. Si soy menor de edad, el hospital va a denunciar. Pero como mayor de edad, a recibir no solamente la pastilla del día después y la profilaxis, que es lo que ocurría ya desde el primer gobierno de la presidenta, sino que también una canasta de prestaciones de atención física y mental. ¿Y cuáles son sus expectativas con respecto al proyecto de aborto? Que es bastante difícil que suceda algo al respecto durante este periodo, y lo más probable es que salga un gobierno de derecha, parece, bajo lo que dice la encuesta. Entonces parece que... No sea yeta, pues. ¿En serio? Debatible. Debatible. Yo creo que la elección está abierta. Está abierta, bueno, pero igual se estudiaría un tiempo más. O sea, como... No se lo pregunto solamente como ministra, también se lo pregunto como feminista. Ahí, ¿cómo ve esa discusión? Sabiendo que esta ha sido una lucha de los movimientos feministas hace mucho tiempo. Yo creo que yo soy ministra de la Mujer, pero no soy vocera del movimiento feminista. Yo creo que ellas tienen sus propias lecturas que son autónomas del gobierno. Y está bien. Respecto a la planificación que tenemos, debiéramos iniciar pronto el debate. Como saben, el Congreso no quiso que el proyecto de aborto con plazos pasara por la Comisión de Mujer. Será. Yo creo que ese día fue chistoso porque había un grupo de invitadas por una parlamentaria de derecha en las graderías del Congreso, y ellas estaban enojadas, siendo contrarias al aborto. Estaban enojadas porque el proyecto no pasaba por la Comisión de Mujer. Y entonces vamos a partir por la Comisión de Salud. La Comisión de Salud tiene mucha carga legislativa y se ha estado discutiendo 2 proyectos que son fundamentales, que son el fortalecimiento de la superintendencia
de salud a propósito de todo lo que ocurrió con la nueva ley de ISAPRES y la ley Ricarte Soto 2, la reforma a la ley Ricarte Soto. Y por lo tanto, hemos esperado que esos debates se cursen, porque si no, ay, no quieren discutir Ricarte Soto para discutir del aborto. No, se pueden hacer las dos cosas porque la verdad es que hay bastantes horas en el día y hay bastantes comisiones en el Congreso y por lo tanto podemos seguir dando esa discusión. Y el último update que hay es que se renovó la presidencia de la comisión, que era un paso que necesitábamos esperar, porque uno no pone un proyecto en tabla sin conversarlo con el presidente de la comisión. Hay un nuevo presidente, antes era la Elia Molina, no es que no lo quisiera poner. No, sabe. Tiene un pasado con este tema. Ella caminó para que pudiéramos correr. Exacto, exacto. Y pasó a ser Patricio Rosas, que es un diputado de mi partido, del Frente Amplio. Hubo un intento de un parlamentario de oposición de quitar la presidencia, solo tuvo 2 votos y por lo tanto vamos a discutir prontamente el proyecto. Ministra, por otra parte, actualmente tenemos 15 ministros y solamente 10 ministras. Ujú. ¿Qué pasó con la paridad en el gabinete? ¿Se podría decir que dejó de ser una prioridad? Hubo bastante, o sea, yo creo que ahí hay un punto fundamental que poner, que es que 2 ministras salieron para ser candidatas. Y no cualquier ministras. La ministra del Interior y la ministra del Trabajo, y una de ellas, de hecho, hoy es la candidata unitaria de todo el oficialismo más DC. Y por lo tanto, eso me parece que, conservando mi preocupación por, digamos, siempre tratar de mantener la paridad como un objetivo, porque tiene impactos, también habla de que fueron precisamente ministras las que se proyectaron como continuadoras o de un proyecto que tiene que ver en forma más amplia con la izquierda y la centroizquierda en el país. ¿Y qué tan difícil ha sido mantener una agenda feminista en un gobierno que está enfrentando presiones por todos lados y, digámoslo, por parte de la derecha? En particular, el gobierno tiene convicción de que estas cuestiones se debían discutir. Nunca estuvo en discusión. Lo dije creo que fue unos días después del plebiscito. Por ahí me falló el timing, pero días después del plebiscito, el 4 de septiembre, me preguntaron si íbamos a presentar igual el proyecto de aborto y yo les dije sí. Y fue medio escándalo, pero esas cuestiones no han estado en duda. Ahora, por supuesto que el contexto importa, la mayoría parlamentaria importa, y yo diría que las dificultades han estado más que nada por ahí. Estuvo el presidente en su mismo puesto y estuvimos hablando acerca de política y sobre lo que venía después de este proceso. Y claro, él dice que no es para amateurs todo esto y que lo vive con intensidad. Y usted, cuando ocurre la última primaria, hace un acto que, y por lo menos a la militancia, llama la atención, que declara los fallos sobre el proceso en relación al candidato Winter, que no necesariamente es culpable, pero sí, evidentemente, hay un proceso de campaña. Y hace su análisis. Y es interesante porque es una de las voces principales del Frente Amplio, entender qué es hoy el Frente Amplio, cree usted, para la ciudadanía y que tiene que llegar a representar también camino a las elecciones y a todo lo que hay que pensar desde la militancia en relación al movimiento. Bueno, en particular sobre eso yo no quería ser la primera que hablara. De hecho lo digo, como ¿Le tocó? me tocó porque tengo una suerte increíble. Pero tenía una entrevista ya acordada. Pero en particular respecto a nuestro partido, ahí yo creo que hay un proyecto que sigue plenamente vigente y que el revés, que significa digamos, el resultado que tuvo el candidato Gonzalo Winter, no significa que el proyecto no siga vigente, porque la verdad es que siempre se limita el conocer el Frente Amplio a partir de sus primeros éxitos, que fueron grandes, que fue entrar en una primera elección presidencial con un 20% con la BEA, y luego tener un presidente con pocos años de existencia como partido legal. En ese momento era Convergencia Social, nuestro partido. Pero poco se habla de que eso ha sido un esfuerzo constante que ha ido, uno, en contra de la tendencia que ha tenido la izquierda en los últimos años en el mundo y en el país, que era a la dispersión y la división. Nosotros pasamos de ser 17 fuerzas que partimos en el Frente Amplio y hoy somos un partido legal. Y eso ha incluido una situación que no había pasado bajo la actual ley de partidos, que es una fusión legal. Y probablemente no había un proceso de unidad tan grande. No estoy comparando el impacto histórico, pero no había procesos tan grandes de unidad desde la recomposición del Partido Socialista en 1990, como en términos de cuánta gente se fusiona. Y eso va a seguir existiendo. Eso va a seguir existiendo y sigue existiendo. De hecho, ayer tuvimos comité central.
No está se bien. filtró por... Está bien, Por la suerte. tercera. No, tocó por la madera. tercera. Esto es melamina, Sí, pero... por- esto es melamina, pero- digamos- La tercera sabe todo lo que... El común en la tercera no se enteró. Es fuerte el comunal. Sí. Tiene mucha Todavía presencia, sale. al parecer. Y en particular lo que yo veo de la acción, que es de lo que puedo hablar, porque el partido habla por sí mismo, de nosotros en el gobierno, de los que no somos militantes del Frente Amplio en el gobierno, es que hemos cumplido una parte que yo creo que es fundamental de nuestro proyecto político, que es ampliar la discusión de lo que ocurre en el país a sectores que habían estado excluidos de la toma de decisiones. Lo ha hecho Nico Grau al lograr la reforma a la ley llamada Ley Longueira. Y eso no ocurrió porque sí, eso ocurrió porque hubo un actor clave que fueron los pescadores artesanales, porque hubo un diálogo por la ley de pesca desde el año 2022 en cada una de las caletas. Y eso es abrir el espacio del debate político a quien de hecho fue excluido porque pesaban más y las indicaciones que redactaban empresas. Y que hay condenados por eso. Si hemos podido discutir de la ley de cuidados, en donde dicen que estamos desnaturalizando el rol natural de la familia, cuando la verdad es que la mayoría de las familias a duras penas pueden lograr cuidar a quienes tienen dependencia severa y moderada en nuestro país, no es porque seamos solamente catetes, que lo somos, es porque tuvimos un proceso de diálogo con cuidadoras que incluyó a 12.500 mujeres, en su mayoría, que si tú lo piensas es bien loco que hayan logrado participar, porque están 24/7 cuidando en la casa y su participación política no está garantizada. ¿Crees que el gobierno va a ser recordado como el gobierno de los cuidados? Ojalá, pero todavía tenemos pendiente aprobar la ley de Chile Cuida que permite proyectar eso como una política pública en el tiempo, porque la verdad es que nosotros vamos a entregar con una expansión que nunca había tenido el programa de la Red Local de Apoyos y Cuidados, que da apoyo domiciliario a las familias que tienen una persona postrada. Había menos de 100 comunas en ese programa cuando partimos el gobierno y la vamos a entregar con más de 250 comunas con ese programa. Vamos a entregar más de 100 centros comunitarios de cuidado, que es un programa nuevo. Pero para que eso no sea de este gobierno, sino que sea una política de Estado como se requiere, porque esto es como partir, para poner un parangón, hay un motivo por el cual los hospitales regionales base son todos parecidos. Y es porque son todos de la misma época. Porque son de la época en que el Estado chileno dijo vamos a construir un servicio de salud, porque si hacemos historia, hasta antes habían hospitales parroquiales. Lo que había era más bien caridad y no seguridad social. Se cumplen 100 años de la seguridad social este año. Y en ese sentido, lo que estamos construyendo es una infraestructura crítica nueva, que es la infraestructura crítica de los cuidados. Y eso supera un gobierno. Por lo tanto, por eso para nosotras es tan importante dejar aprobada la ley Chile Cuida, pero esa ley, de hecho, no la hemos protagonizado nosotras, ni la Javiera Toro ni yo. Las que están semanas a semanas con todas las dificultades que tienen porque tienen una persona postrada en la casa o con dependencia severa o discapacidad severa, son las organizaciones de cuidadoras que están vigilantes y instando a que se debata y que no haya más dilaciones. Y yo creo que para eso estamos en política como Frente Amplio y por eso nos unimos tantas personas, porque vimos por mucho tiempo cómo se tomaban decisiones sin esos actores clave que son actores sociales. No todos son del Frente Amplio ni votan por nosotros, pero eso no es un punto moral. Es un punto de qué es lo que consideramos como democracia. Yo creo que ese proyecto sigue vigente y lo hemos ido demostrando con políticas como esa. Ministra, y una pregunta muchísimo más suave para usted. ¿Cómo se ha sentido en estos años al pasar de la calle y la trinchera estudiantil a la administración del Estado? Yo no fui muy dirigente estudiantil, Ujú. así como de federación. Así que eso es una caricatura respecto al Frente Amplio que no me aplica. Ah, Pero hay que ok. decir que sí estuvo cuando era secundaria. Y, Usted también. Sí, ahí no. Sí. Cuando éramos harto más Espera, joven. espera, espera. exacto. Esto yo no lo sabía. Acá una historia, sí. Sí, Josefa Garrido me recuerda con Chasquilla Panqui. sí, exacto. Una de las pocas personas que lo puede decir. O salió la carpeta. Sí. Ah, no, yo tengo mucho que decir, pero puede ser otra cosa. Guardemos la ministra, guardemos. Hay que guardar esa información. Sí, secundaria, pero... Sí. Es algo que la tercera no tiene. Mira, Es exclusivo. que solamente tiene turno. Oiga, y... Por suerte no había, no tienen mis fotólogos. si alguien resucitara Fotolog, caen todos. Pero, No, porque el mío no decía mi nombre. bueno, vamos a ver, hay dos cosas. Una que voy a aprovechar de encadenar. La primera tiene que ver con que cuando se analizó lo que pasó en las elecciones, se dijo una cosa, y lo dijo acá el señor Belolio,
versión barba, Cristóbal. Que usted hubiera sido una buena candidata para el Frente Amplio a la presidencia. No, yo creo que Pero bajo la siguiente tesis, Sí. que es que el problema del Frente Amplio era su multiplicidad de bandera y que usted representa una claramente. Y también por su... usted como que es un ejemplo de cuadro político, también como que se podría... eso lo tomo como un piropo. Pero no le hubiera, no le Estoy hubiera cada vez más gustado cerca. ser candidata. No. ¿Y se lo ofrecieron? ¿Hubo algún...? Esta es Y, una y se, y se imagina más adelante como candidata. No. Es que yo creo que para ser candidato presidencial hay un requisito fundamental que es quererlo. Es verdad. Y Bueno, pero las vueltas de la vida no sabemos. po. No, qué raro. Tal vez en una de esas... no proyecte. Y lo segundo es cuando uno va a sacar la foto y va a decir esto fue lo que hice con mi equipo, que básicamente el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ¿con qué se queda? Uy, qué difícil. ¿Lo pasó No. bien? ¿Lo ha pasado bien? ¿O no? No, yo creo que la política no es un oficio grato, pero sí tiene sus chispazos. Ah, ya. Hay momentos muy lindos, como por ejemplo, tuvimos un desayuno con los niños a los que por primera vez les llegó pensión de reparación por femicidio. Y uno de ellos me regaló una tarjetita que tengo todavía que dice: gracias por pensar que alguien todavía se acordaba de mi mamá. Porque su mamá había sido asesinada en femicidio en 2012. Nosotros logramos una norma retroactiva que no es tan común, que es que todos los niños que habían sufrido la pérdida de su mamá y que continuaran siendo niños, desde que se tipificó el delito iban a poder recibir la pensión. Entonces tuvimos que contactar con familias que no habían recibido, se terminó el juicio y no habían recibido ningún apoyo en muchos años. Entonces esos son el tipo de cosas que yo creo que son bacanes también, como estamos, por ejemplo, la otra vez estábamos en una construcción a propósito del plan de mujeres técnicas en construcción, para poner otro ejemplo del trabajo que sí hacen las asesoras de género. Y al mismo tiempo que estaba en el plan de construcción me dijo: ministra, saque la ley Papito Corazón, 12 millones, me dice. Y le decía: ¿y qué hay que hacer con esa plata? Un pie, o sea, eso es todo. Entonces yo creo que esas son el tipo de cosas, más que un momento en particular, son como esos resultados los que le dan sentido a poder estar en estos espacios. Ese es un cuadro. Ahora seleccione. No nos deje sin su favorito. Haga su cherry picking de decir, esta es la hora. Yo en particular tenía 3 prioridades que para mí son muy importantes, porque eran las prioridades del programa y fueron construidas con mucha gente y tienen que ver con la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. De hecho, ahí hemos logrado que tenga una proyección hacia el siguiente gobierno, independiente del signo que sea, porque es una ley, que es que hay $7 millones disponibles para el país para que en la medida de que vaya cumpliendo las etapas de implementación, que parten con el CERNAMEC pero terminan en el Poder Judicial, se van a ir entregando los fondos para su implementación. Es decir, hemos asegurado los recursos para que se implemente independiente del gobierno. En segundo lugar, para nosotros el trabajo de la objeción de conciencia es importante, porque las 3 causales fueron un hito importante. Hubo que trabajarlas mucho. Hay que recordar que cuando la presidenta presentó ese proyecto de ley solo había un 30% de apoyo a las 3 causales y hoy es una cuestión transversal. Lo que muestra que esos debates no están dados y que se juega en la cancha cuando se discuten y más adelante. Pero fue una ley que tuvo una implementación deficitaria porque a quienes les tocó echarla en marcha no estaban de acuerdo con las 3 causales. ¿Para qué estamos? Y por lo tanto... el hoy haber conseguido ese reglamento para nosotras es muy importante. Es fome hablar de que un reglamento es un triunfo, pero es un triunfo porque la verdad es que quienes se opusieron vía Tribunal Constitucional, incluso la pastilla del día después, esta vez no lo hicieron con el reglamento. Y eso porque se ha logrado un apoyo al menos a las 3 causales, que es mayoritario, y no se atrevieron a hacerlo en año electoral. ¿Algún otro punto más o algo que decirnos esta mañana? Yo le quiero decir algo. Está entretenido porque como que usted siempre va a los canales y pelea, o la quieren hacer pelear, usted lo maneja bien siempre, tiene ese detalle. Pelea, pero lo maneja. Entonces ahora queremos hacer el acto contrario. ¿Quiere decir algo? No, pero es que si me dan mi micrófono abierto es muy peligroso. Un estándar. Luego miro a la Trini que se empieza a preocupar. Oiga,
Oiga, pero le quiero decir algo, que la historia que contó del pie y del niño ha causado mucha conmoción en el Es chat. fuerte. Tal vez es bueno como contar esa historia detrás de los proyectos que no son tan áridos, sino que tienen una implicancia en la vida de las Sí, personas. el tema es que en particular nosotras siempre nos llaman medios pidiéndonos casos. Y quizás es porque yo vengo del activismo, pero soy muy reticente a eso, porque uno sabe lo que se muestra en la tele, pero lo que pasa después de que se visibiliza un caso, las amenazas, las consecuencias para la familia, porque estamos hablando de pensión de alimentos, es decir, el motivo por el que una familia se puede pelear por años en tribunales. Claro. ¿Sí? Y un niño también. Estamos hablando de femicidio, es decir, volver a hablar, que alguien tenga que volver a hablar de literalmente un asesinato. Entonces, ahí quizás se me sale lo activista, pero yo siempre he tenido mucho resguardo de que, por ejemplo, prohibimos que hubiera actividades públicas en las casas de acogida. No son lugares de resguardo, no de que para que las autoridades hagamos puntos de prensa. Qué loco. Es probablemente esos ítems los que hacen que hay mucha gente crítica y dice, de pronto a esta administración le faltó comunicación. Pero lo que usted nos explica es una agenda. Y eso también falta dentro de la conversa. Porque evidentemente, como usted bien dice, no un lugar de espectáculo, una casa de acogida. No. Dramático. Pero nosotros que trabajamos en medios, y los medios en general, lo que buscan es tratar, como usted sabe, el hito. Yo siempre digo que somos más empaquetadores de supermercado que científicos. Científicos sin duda no, yo también soy periodista. No, pero hay una línea de periodismo científico, Sí, o sea, que sí, hacen sí. papers y que se dedican a investigar comunicaciones. Por supuesto. Pero está lo otro, que es más popular y que va dedicado a la gente. Por eso mismo le agradecemos mucho la conversación donde nos ha contado la agenda, que es importante siempre. Próximos pasos o próximos hitos. La próxima semana se retoma la discusión de sala cuna. Ahí estamos proponiendo algo que es fundamental, que es compartir el derecho a sala cuna entre padres y madres trabajadoras. Eso tiene como correlato desanclar el costo de la natalidad del costo de contratación de las mujeres. Y estos días que se habla de la crisis de natalidad, donde para variar la culpa la tenemos las mujeres, siento que Axel Kaiser está con eso. las vasectomías, mi único Kaiser es Pizarro, perdón. Pero las vasectomías han subido un 877%. Oye, no se Increíble. puede- Eso quiere decir que no son solo las mujeres las que no quieren tener hijos. Y eso hay una discusión fundamental sobre el costo de la vida y el costo de la crianza. Entonces nuestros próximos pasos son el proyecto de sala cuna para compartir el derecho a sala cuna entre padres y madres, el proyecto de aborto con plazos que vamos a seguir discutiendo y la ley de violencia digital, en donde estamos regulando cuestiones que tienen que ver con precisamente la desinformación, la deepfakes y otros, pero en los casos de violencia de género. Se queda hasta el final. ¿Ah? Se queda hasta el final. No, eso sería yetazo decirlo. Po. No, Sí, porque nunca quiere se sabe lo que puede pasar. No quiere ir al Parlamento. Ya no renuncié para eso. Sí, Oiga, antes que se vaya, ¿qué le parece eso que proponía Parisi de obligar a las mujeres a hacerse mamografía? Si no hay multa. Si no hay dijo. multa, sí. Yo creo fundamentalmente las mujeres mayores de 18 años somos ciudadanas plenas. No se obliga a un fumador a dejar el cigarro, porque a las mujeres se nos trataría como menores de edad, como ciudadanas incapacitadas. Uno es eso. Y segundo, que hay que mirar las razones por las que las mujeres no se hacen las mamografías. La mayoría tienen que ver con el tiempo y la despriorización de sus propios problemas de salud respecto a los de la familia, lo que nos lleva de nuevo a la discusión de la corresponsabilidad. Ministra, muchas gracias por venir esta mañana y conversar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.